El mayor dolor de José Luis Rodríguez fue la traición e infidelidad de su esposa con otro hombre. Hoy te invitamos a explorar el mayor dolor de José Luis Rodríguez, la traición de la mujer que amaba, una traición que llegó cuando menos lo esperaba, y que sacudió no solo su matrimonio, sino también su corazón y su carrera. ¿Cómo descubrió la verdad? ¿Quién era el otro hombre? ¿Qué señales ignoró durante años por amor y confianza? Tras los elogios y la fama se esconde una profunda herida. Una historia de mentiras, silencio y decisiones que lo cambiaron todo. Mira hasta el final para descubrir los impactantes detalles de una tragedia que nadie se atreve a contar. Comenta Knober1 si quieres ver el video completo y descubrir toda la verdad. Durante años, José Luis Rodríguez, conocido como El Puma, fue para millones el símbolo del éxito, la elegancia y la voz inconfundible que llenaba teatros en España y América Latina. Pero detrás de los focos, lejos de los escenarios de Madrid, Barcelona o Miami, se estaba gestando la herida más profunda de su vida. Una herida que no vino de la enfermedad ni del paso del tiempo, sino de la traición íntima, silenciosa y devastadora, la infidelidad de su esposa con otro hombre. Según personas cercanas al entorno familiar, la relación comenzó a resquebrajarse mucho antes de que la verdad saliera a la luz. Cambios de actitud, ausencias injustificadas, llamadas que se cortaban de repente, miradas esquivas. José Luis, atrapado entre giras, compromisos y la fe ciega en el amor que había construido durante décadas, prefirió creer que eran simples malentendidos. El amor también es confiar, solía decir a sus amigos más cercanos. Pero esa confianza sería precisamente la que más caro le costaría. El descubrimiento no fue inmediato ni sencillo. No hubo una confesión directa, sino rumores persistentes, comentarios incómodos y finalmente una evidencia imposible de ignorar. El otro hombre no era un desconocido lejano, sino alguien del círculo cercano, alguien que había compartido cenas, sonrisas y momentos familiares. La traición no solo rompió un matrimonio, dinamitó la idea de hogar, de lealtad y de verdad que José Luis había defendido toda su vida. El impacto emocional fue brutal. Testigos afirman que el cantante atravesó noches de insomnio, largos silencios y una profunda crisis personal. En aquellos días oscuros, incluso su voz, esa que había sido su mayor fortaleza, parecía quebrarse. No hablaba del tema en público, pero en privado confesaba sentirse humillado, engañado y traicionado en lo más sagrado. No duele que se vaya, duele que mienta, habría dicho en una conversación íntima. Aún así, fiel a su carácter, José Luis decidió no convertir su dolor en escándalo. Optó por el silencio, por la dignidad y por seguir adelante, aunque por dentro estuviera roto. España, país que siempre lo acogió con cariño, fue también testigo de su resurgir. Conciertos cargados de emoción, miradas al vacío y canciones que, sin decir nombres, hablaban de pérdida, decepción y perdón. Esta historia no es solo la de una infidelidad, sino la de un hombre que tuvo que reconstruirse desde las cenizas, aprendiendo que incluso los ídolos sangran en silencio. Si tú también valoras la fortaleza, la honestidad y el camino de quien supo levantarse tras la traición, dale like al video y sigue viendo. Tu apoyo ayuda a que estas historias humanas, reales y profundas sigan siendo contadas. Tras el terremoto emocional que supuso la traición, la memoria de José Luis Rodríguez volvió inevitablemente a los orígenes, a ese tiempo en el que todo comenzó y en el que aún no existían las grietas del dolor. Mucho antes de convertirse en el Puma, José Luis era solo un joven ambicioso en Caracas, a finales de los años 60, decidido a abrirse paso en un mundo artístico feroz y competitivo. En 1969, su participación como vocalista del grupo Vilos Caracas Boys marcó el primer punto de inflexión real. Allí, en salones de baile y teatros locales, empezó a llamar la atención no solo por su voz potente, sino por una presencia escénica que ya anunciaba algo más grande. El verdadero salto llegó en la década de 1970, cuando decidió apostar por su carrera en solitario. En 1972, instalado entre Caracas y Miami, comenzó a grabar temas que rápidamente cruzaron fronteras. Canciones como Agárrense de las manos o Voy a perder la cabeza por tu amor empezaron a sonar con fuerza en radios de Venezuela, México y España. Era un éxito progresivo, casi silencioso al principio, pero constante. Los contratos se multiplicaban, las giras se alargaban y su nombre empezaba a aparecer en letras grandes en los carteles. España fue clave en ese ascenso. A mediados de los años 70, José Luis aterrizó en Madrid en un momento en que la televisión y los festivales musicales tenían un impacto masivo. Sus apariciones en programas de máxima audiencia lo consolidaron como un fenómeno.
El público español conectó de inmediato con su estilo romántico, su imagen elegante y esa voz que parecía hecha para las grandes baladas. Detrás de cámaras, sin embargo, ya había señales que hoy cobran otro significado. Jornadas interminables, una exigencia extrema consigo mismo y una necesidad casi obsesiva de demostrar que merecía estar en la cima. En 1978, su participación en el Festival de la OTI lo terminó de catapultar. A partir de ahí, el éxito fue imparable. Discos de oro, conciertos multitudinarios en América Latina, presentaciones en teatros emblemáticos y una agenda que apenas dejaba espacio para la vida personal. En ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires o Barcelona, miles de personas coreaban sus canciones, mientras él aprendía a convivir con la presión, la fama y las expectativas ajenas. Ya en los años 80, José Luis no era solo un cantante, era una marca, un referente. Su imagen aparecía en revistas, entrevistas y portadas, siempre proyectando seguridad y control. Pero quienes trabajaban a su lado recuerdan hoy pequeños indicios que entonces pasaron desapercibidos. La soledad en los hoteles, llamadas nocturnas que se prolongaban más de lo habitual, la necesidad constante de refugiarse en el trabajo. El éxito lo había elevado, sí, pero también lo había empujado a una vida en la que el equilibrio era frágil. Miami se convirtió en uno de sus centros de operaciones en esa etapa. Desde allí coordinaba giras, grabaciones y apariciones internacionales. Era la época dorada, la del reconocimiento absoluto, cuando parecía tenerlo todo. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunos allegados admiten que aquella hiperactividad era también una forma de no mirar hacia adentro, de no detenerse a escuchar las primeras alarmas emocionales que empezaban a sonar. El José Luis triunfador, aclamado y admirado, se construyó sobre años de disciplina, sacrificio y renuncias. El público veía al ídolo seguro de sí mismo. Pocos percibían al hombre que, incluso en la cima, cargaba con silencios, dudas y señales que solo ahora, a la luz de los acontecimientos posteriores, empiezan a encajar como piezas de un mismo rompecabezas. Para entender al artista que conquistó escenarios internacionales, es imprescindible retroceder aún más en el tiempo y mirar de frente el origen de José Luis Rodríguez. Allí donde la fama no existía y la vida se presentaba áspera, exigente y en muchos momentos injusta. Nació el 14 de enero de 1943 en Caracas, en una Venezuela muy distinta a la del brillo petrolero que llegaría después. Su infancia transcurrió en barrios modestos, marcados por limitaciones económicas y una estructura familiar frágil, donde la estabilidad era más un deseo que una realidad. Desde muy pequeño, José Luis conoció la sensación de carencia. La figura paterna estuvo ausente durante largos periodos, y su madre, obligada a multiplicarse para sacar adelante el hogar, trabajaba incansablemente. Aquella casa, situada en una zona popular de Caracas, no tenía lujos ni certezas, pero sí silencios largos y responsabilidades tempranas. Aún siendo un niño, entendió que debía madurar antes de tiempo. Mientras otros jugaban, él observaba, escuchaba y aprendía a contener emociones. La música apareció como refugio casi sin avisar. En la radio del vecindario sonaban boleros, rancheras y canciones caribeñas que se filtraban por las ventanas abiertas al calor tropical. José Luis no tenía formación musical, pero imitaba voces, modulaba tonos y sorprendía a quienes lo escuchaban cantar en reuniones familiares o actos escolares. Algunos maestros recuerdan que ya entonces su voz destacaba, pero también notaban en él una seriedad poco común para su edad, como si cargara un peso invisible. La adolescencia no fue más fácil. A finales de los años 50, Caracas crecía rápido, pero las oportunidades no llegaban igual para todos. José Luis tuvo que compaginar estudios con pequeños trabajos ocasionales para aportar algo en casa. Aquellos años estuvieron marcados por la inseguridad económica y por una constante sensación de no pertenecer del todo a ningún lugar. Cambios de entorno, mudanzas y rupturas afectivas forjaron en él un carácter resistente, aunque interiormente vulnerable. Ya entonces se manifestaban señales que hoy resultan reveladoras. Una necesidad profunda de aprobación, un miedo persistente al abandono y una disciplina casi obsesiva. Quienes lo conocieron en esa etapa hablan de un joven reservado, educado, pero siempre en guardia, como si temiera que la estabilidad se desmoronara en cualquier momento. La música dejó de ser solo un pasatiempo y empezó a convertirse en una tabla de salvación, en una promesa de escape.
A comienzos de los años 60, aún muy joven, empezó a frecuentar ambientes musicales locales. No tenía contactos ni respaldo económico, solo determinación. Caminaba largas distancias para asistir a ensayos, aceptaba cantar sin cobrar y soportaba rechazos constantes. Cada negativa parecía reforzar su voluntad, aunque también profundizaba una herida interna, la idea de que debía esforzarse el doble para merecer un lugar. Ese pasado de carencias moldeó su manera de amar, de confiar y de entregarse. La infancia difícil no solo le dio fortaleza, también dejó cicatrices silenciosas. La tendencia a idealizar los vínculos, a aferrarse a la lealtad como valor absoluto y a temer la traición, tiene raíces claras en esos primeros años de inestabilidad emocional. Nada de esto era visible para el público décadas después, pero estaba ahí, latente, acompañándolo incluso cuando la fama parecía haberlo resuelto todo. Así, el niño que creció entre limitaciones, ausencias y sueños inconclusos, se transformó en el joven decidido a triunfar, llevando consigo una historia íntima que jamás abandonó, y que, con el paso del tiempo, explicaría muchas de sus decisiones, silencios y dolores más profundos. Con el paso de los años y a medida que su nombre se hacía inmenso en los escenarios, la vida personal de José Luis Rodríguez fue tomando una forma compleja, marcada por contrastes profundos entre la imagen pública y la intimidad que pocos conocían. El peso de la infancia difícil influyó de manera directa en su manera de relacionarse con sus padres, con sus parejas y más tarde con sus propios hijos. La relación con su madre fue siempre el eje emocional de su vida. Mujer fuerte, silenciosa y trabajadora, fue quien sostuvo el hogar en los momentos más precarios de la Caracas de los años 40 y 50. José Luis nunca olvidó aquellos sacrificios. Ya en la cima del éxito, en los años 70, cada vez que regresaba a Venezuela tras largas giras por España o México, una de sus primeras visitas era a ella. Personas cercanas recuerdan encuentros discretos, lejos de la prensa, donde el cantante se permitía bajar la guardia y volver a ser simplemente un hijo agradecido. Con el padre, en cambio, la relación fue más distante, marcada por ausencias tempranas que nunca terminaron de cerrarse del todo, y que dejaron una huella silenciosa en su forma de entender la figura paterna. Cuando formó su propia familia, José Luis buscó, casi de manera inconsciente, construir aquello que no tuvo plenamente de niño: estabilidad, unión y permanencia. En los años de mayor esplendor profesional, a finales de los 70 y durante los 80, su vida doméstica parecía ordenada desde fuera. Residencias entre Caracas, Miami y temporadas largas en España dibujaban la imagen de un artista exitoso y un hombre de familia. Sin embargo, la realidad era más frágil. Las giras interminables, las grabaciones y la presión constante del medio artístico lo mantenían lejos de casa durante largos periodos. Con sus hijas, nacidas en ese contexto de fama absoluta, la relación estuvo marcada por la distancia física y una cercanía emocional intermitente. José Luis intentaba compensar las ausencias con regalos, llamadas nocturnas desde hoteles lejanos y promesas de tiempo futuro. Quienes vivieron de cerca esa etapa señalan que ya entonces había señales de una desconexión progresiva. Cumpleaños celebrados a destiempo, conversaciones importantes aplazadas y una sensación de estar siempre llegando tarde a los momentos clave. Nada de esto se hablaba en público, se acumulaba en silencio. A lo largo de los años 90, cuando su carrera seguía siendo sólida pero la industria musical comenzaba a cambiar, la vida personal empezó a mostrar fisuras más evidentes. En Miami, donde fijó una base más estable, el cantante llevaba una rutina aparentemente disciplinada, pero cada vez más introspectiva. Amigos cercanos recuerdan largas cenas en las que hablaba poco de sí mismo y escuchaba mucho, como si intentara entender en otros lo que no lograba ordenar dentro. La familia seguía siendo un valor central en su discurso, pero en la práctica resultaba difícil sostenerla frente a un pasado emocional no resuelto. La relación con sus hijos atravesó etapas de cercanía y de tensión. Hubo momentos de orgullo mutuo, apariciones públicas y gestos de afecto que parecían indicar armonía. Sin embargo, con el paso del tiempo, algunas distancias se hicieron más profundas. Diferencias de visión, reproches acumulados y heridas antiguas salieron a la superficie. Hoy, quienes analizan esa historia familiar señalan que muchas de esas fracturas tienen su origen en patrones repetidos. El miedo al abandono, la dificultad para expresar fragilidad y la tendencia a refugiarse en el trabajo cuando las emociones se volvían incómodas. También hubo etapas de soledad marcada. A pesar de estar rodeado de gente, José Luis pasaba largos periodos casi aislado, especialmente en los años previos a la gran crisis personal que más tarde saldría a la luz. En su entorno íntimo ya se percibían signos de desgaste. Silencios prolongados en casa, miradas perdidas,
una espiritualidad cada vez más intensa que funcionaba como ancla frente a la confusión emocional. Todo ello ocurría mientras el público seguía viendo al artista seguro, elegante y firme. La vida personal de José Luis Rodríguez, lejos de ser un simple complemento de su carrera, fue un territorio lleno de contradicciones, afectos profundos y conflictos no resueltos. Padres, hijos y vínculos afectivos formaron un entramado complejo que se fue tensando con el tiempo, dejando señales claras que solo años después, al revisarse con perspectiva, revelan hasta qué punto su historia íntima estuvo marcada por la búsqueda constante de amor, pertenencia y reconciliación. Con el paso del tiempo y después de décadas de exigencia extrema, la salud de José Luis Rodríguez se convirtió en un tema central, aunque durante muchos años permaneció envuelto en discreción y silencios cuidadosamente administrados. Ya no se trataba solo del desgaste natural de la edad, sino de una sucesión de señales físicas y emocionales que, vistas hoy con perspectiva, parecían anunciar una crisis mayor que tardaría en manifestarse públicamente. A comienzos de la década de 2010, quienes trabajaban con él en Miami y durante algunas estancias en España, empezaron a notar cambios sutiles pero persistentes. Cansancio inusual tras ensayos cortos, pausas más largas entre conciertos y una voz que, en determinados momentos, perdía fuerza. José Luis atribuía todo al ritmo de trabajo y al paso de los años. Sin embargo, en privado ya comenzaban las visitas médicas frecuentes, los controles silenciosos y una preocupación que no compartía abiertamente ni siquiera con su entorno más cercano. En 2015, tras varios episodios de fatiga intensa y dificultades respiratorias durante actividades cotidianas, los médicos confirmaron un diagnóstico que cambiaría por completo su vida: fibrosis pulmonar. La noticia llegó en Estados Unidos, tras una serie de pruebas realizadas en centros especializados. Para un hombre cuya carrera se había construido sobre la potencia de su voz y su capacidad pulmonar, el golpe fue devastador. Aún así, decidió mantener la situación en reserva, convencido de que podía seguir adelante sin alarmar al público. Los años siguientes fueron una lucha silenciosa. Tratamientos constantes, medicación estricta y una disciplina casi militar para conservar la mayor capacidad respiratoria posible. En entrevistas puntuales, se le veía más delgado, con gestos más pausados y una serenidad que muchos interpretaron como madurez, sin sospechar que detrás había noches difíciles y una batalla diaria por respirar con normalidad. En lugares como Miami y Houston, ciudades clave en su seguimiento médico, José Luis aprendió a convivir con la fragilidad física sin renunciar del todo a su identidad artística. El punto de inflexión llegó en 2017, cuando su estado de salud se deterioró de forma significativa. Los médicos fueron claros: sin una intervención mayor, el pronóstico era incierto. Fue entonces cuando se tomó la decisión de someterse a un doble trasplante de pulmón, una de las cirugías más complejas y riesgosas. La operación se realizó en Estados Unidos y duró más de 12 horas. Durante ese tiempo, el mundo artístico contenía la respiración, aunque pocos conocían la gravedad real de la situación. La recuperación fue larga, dura y profundamente transformadora. Meses de hospitalización, rehabilitación intensiva y un proceso físico y emocional que puso a prueba su fortaleza. Personas cercanas relatan que hubo momentos de duda, de miedo real a no volver a cantar e incluso a no sobrevivir. En esas etapas, su espiritualidad se intensificó, convirtiéndose en un sostén esencial. La fe, que ya había sido importante en su vida, pasó a ocupar un lugar central en su manera de enfrentar la enfermedad. En los años posteriores al trasplante, José Luis reapareció públicamente con un discurso de gratitud y conciencia sobre la salud. Aunque su voz no volvió a ser la misma, recuperó la estabilidad respiratoria y una calidad de vida que muchos consideraban casi milagrosa. Las apariciones se volvieron más selectivas, los viajes más medidos y la agenda estrictamente controlada. En ciudades como Miami, donde reside gran parte del tiempo, sigue sometiéndose a controles médicos regulares para asegurar que el organismo acepta los órganos trasplantados. Hoy su estado de salud es estable, pero delicado. Vive con cuidados constantes, una rutina estricta y la conciencia permanente de que cada día es un regalo. Observadores atentos señalan que su mirada ha cambiado. Hay menos prisa, más reflexión y una sensibilidad distinta al hablar del tiempo, del cuerpo y de la vida. Señales que antes pasaban inadvertidas, como su necesidad de descansar con frecuencia o evitar esfuerzos prolongados, ahora se entienden como parte de una nueva forma de existir. La enfermedad no solo marcó su cuerpo, sino también su manera de relacionarse con el pasado y con las heridas emocionales no resueltas. Muchos creen que este proceso físico extremo actuó como un espejo,
obligándolo a enfrentarse a pérdidas, traiciones y decisiones que había postergado durante años. Su salud actual, sostenida por la medicina y por una voluntad férrea, es también el resultado de una transformación interior profunda que sigue en curso y que aún tiene mucho por revelar. Después de la batalla por la salud, la vida de José Luis Rodríguez entró en una etapa distinta, menos visible pero igual de intensa, en la que el tiempo dejó de medirse en giras y aplausos para empezar a contarse en días ganados y silencios comprendidos. Lejos de los grandes focos, su rutina se reorganizó entre Miami y desplazamientos muy controlados a ciudades donde aún lo reclamaban compromisos puntuales. Ya no buscaba demostrar nada. El éxito había quedado atrás como un territorio conquistado, y ahora el desafío era sostener la vida con dignidad. A finales de la década de 2010, quienes lo veían de cerca notaron un cambio profundo en su manera de estar en el mundo. Caminaba despacio, observaba más, hablaba con una calma que contrastaba con el ímpetu de otros tiempos. En encuentros privados, recordaba episodios de su carrera con una lucidez sorprendente. Camerinos de Madrid en los 70, vuelos interminables entre Caracas y Ciudad de México, noches de hotel en Buenos Aires donde el cansancio no le impedía repasar mentalmente cada nota del concierto siguiente. Detalles que antes parecían triviales hoy emergían cargados de sentido. Su relación con el pasado se volvió más introspectiva. En conversaciones con personas de confianza, reconocía que muchas decisiones que parecían firmes habían sido tomadas desde el miedo a perder lo construido. El trabajo constante, la disciplina extrema y la necesidad de control fueron, durante décadas, su forma de sobrevivir. Ahora, con el cuerpo recordándole sus límites, esas estrategias se revelaban insuficientes. Empezó a hablar, siempre en voz baja, de errores, de ausencias y de palabras que nunca llegó a decir a tiempo. La música siguió presente, pero de otra manera. Ya no como una obligación, sino como un espacio de memoria. En su residencia de Miami, escuchaba grabaciones antiguas y señalaba matices que pocos habían notado. Una respiración contenida en tal verso, un énfasis emocional en tal otro. Esas observaciones dejaban ver a un artista que, incluso en la cima, había estado luchando contra algo más profundo que el simple perfeccionismo. Algunos colaboradores interpretan hoy esos gestos como señales tempranas de un desgaste interior que tardó décadas en manifestarse físicamente. La vida cotidiana se volvió más austera y selectiva. Reuniones pequeñas, horarios estrictos, un círculo íntimo reducido. En viajes ocasionales a España prefería estancias discretas, lejos del ruido mediático, caminatas cortas y encuentros privados con viejos amigos del medio. Madrid, ciudad que fue clave en su consagración, se transformó en un lugar de recuerdos más que de conquistas. Cada regreso despertaba imágenes de un José Luis joven, imparable, y la inevitable comparación con el hombre que ahora aceptaba la fragilidad como parte de su identidad. También surgió una nueva relación con el silencio. Antes, el silencio era una amenaza. Ahora, un refugio. Pasaba horas leyendo, escribiendo notas personales que nunca pensó publicar y reflexionando sobre el sentido de todo lo vivido. Personas cercanas aseguran que en esos escritos aparecen temas recurrentes: la lealtad, el perdón, la fe y la necesidad de reconciliarse con la propia historia. No como un cierre, sino como un proceso aún abierto. A pesar de las limitaciones, seguía recibiendo mensajes de admiradores de distintas generaciones, cartas, correos y testimonios que le recordaban el impacto que su voz tuvo en miles de vidas. Esos gestos lo conmovían profundamente, pero también le provocaban una melancolía serena. Todo eso ocurrió, decía en alguna ocasión, y ocurrió de verdad. Era consciente de que su legado estaba asegurado, aunque su vida personal siguiera llena de capítulos complejos. Así, la vida de José Luis Rodríguez continuó desplegándose en una dimensión menos visible, marcada por la introspección, la memoria y una constante reevaluación de lo vivido. Cada día sumaba nuevas capas a una existencia que, lejos de cerrarse, parecía seguir revelando señales, significados y verdades que durante años habían permanecido ocultas bajo el brillo del éxito. Con el paso de los años recientes, la vida de José Luis Rodríguez siguió desplegándose lejos del relato simple de triunfo o caída. Fue una etapa marcada por la revisión constante de su propia historia, como si cada recuerdo necesitara ser reordenado a la luz de todo lo vivido. Instalado mayormente en Miami, pero con la memoria siempre viajando entre Caracas, Madrid y Ciudad de México, José Luis comenzó a reconstruir su biografía no desde los aplausos, sino desde las grietas. A partir de 2019, tras haber superado los momentos más críticos de salud,
Empezó a recibir invitaciones selectivas para entrevistas y encuentros privados. No buscaba protagonismo, pero aceptaba espacios donde pudiera hablar sin máscaras. En esos diálogos, a menudo fuera de cámaras, surgían confesiones que antes no se atrevía a formular. Reconocía que durante décadas había confundido fortaleza con silencio y disciplina con negación emocional. Detalles que antes parecían virtudes incuestionables, ahora se revelaban como mecanismos de defensa aprendidos muy temprano. El tiempo le permitió reinterpretar episodios clave de su carrera. Recordaba, por ejemplo, cómo en los años 80, en pleno éxito en España, aceptaba compromisos consecutivos sin descanso, incluso cuando el cuerpo ya pedía pausa. En hoteles de Barcelona o Sevilla se despertaba de madrugada con una sensación de opresión que entonces atribuía al estrés. Hoy, esos recuerdos adquieren otro significado. Eran avisos tempranos de un desgaste que no supo o no quiso escuchar. Su vida cotidiana se fue organizando alrededor de rutinas estrictas, no solo por razones médicas, sino por una necesidad de orden interior. Caminatas cortas, horarios fijos, alimentación controlada y largos espacios de reflexión. En esos momentos, la escritura personal se volvió un hábito constante. No eran memorias pensadas para el público, sino apuntes íntimos donde revisitaba decisiones familiares, rupturas afectivas y oportunidades perdidas. Personas cercanas afirman que en esas páginas aparece un hombre mucho más vulnerable de lo que el público imaginó jamás. El vínculo con la fe, que ya había sido importante tras el trasplante, se integró de forma natural en su vida diaria, no como espectáculo ni discurso, sino como un diálogo silencioso que le permitía aceptar contradicciones. En iglesias pequeñas de Miami, o durante estancias discretas en España, se le vio en más de una ocasión sentado al fondo, sin llamar la atención, como un observador más. Esa espiritualidad serena contrastaba con la intensidad emocional que había marcado sus años de fama. A medida que avanzaba la década de 2020, José Luis fue tomando conciencia del peso simbólico de su figura. Nuevas generaciones descubrían su música a través de plataformas digitales, mientras otras lo recordaban como parte esencial de su historia personal. Ese reconocimiento transversal lo conmovía, pero también lo enfrentaba a una pregunta recurrente. ¿Quién había sido realmente detrás del personaje público? Esa interrogante, lejos de encontrar una respuesta definitiva, abría nuevas reflexiones. Algunos amigos notaron que hablaba con más frecuencia del concepto de reconciliación. No solo con personas concretas, sino con etapas completas de su vida. Reconocía que había amado intensamente, pero también que había exigido demasiado, empezando por sí mismo. La traición que marcó su historia sentimental ya no era solo una herida abierta, sino un punto de inflexión desde el cual revisaba todo lo anterior. No para justificarlo, sino para comprenderlo. En encuentros íntimos evocaba escenas aparentemente menores. Una discusión antes de un concierto en México, una llamada perdida desde Caracas, un abrazo que nunca ocurrió por falta de tiempo. Esos fragmentos, que en su momento parecieron insignificantes, ahora emergían con fuerza emocional. Eran las piezas que completaban un retrato más humano, menos épico, pero más verdadero. Así, la vida de José Luis Rodríguez continuó avanzando sin estridencias, sumando capas de sentido a una trayectoria que no se agota en el éxito ni en el sufrimiento. Cada recuerdo revisitado, cada silencio aceptado y cada señal reinterpretada aportaban nuevas claves para entender a un hombre que, incluso después de haberlo vivido casi todo, seguía descubriéndose a sí mismo. A medida que avanzaba el tiempo, la vida de José Luis Rodríguez siguió revelando capas que durante décadas habían quedado ocultas bajo la disciplina del escenario y la obligación de mantenerse firme ante el público. Esta etapa estuvo marcada por una conciencia más aguda del pasado y por la necesidad de ordenar recuerdos que, en su momento, fueron archivados sin procesarse del todo. No era nostalgia, sino una revisión minuciosa de una existencia vivida a gran velocidad. En los primeros años de la década de 2020, ya instalado con mayor estabilidad en Miami, comenzó a reencontrarse con personas que habían formado parte de su recorrido profesional en los años más intensos, productores, músicos y técnicos de sonido con los que había trabajado en Madrid durante los 70 y 80, reaparecieron en su vida a través de encuentros discretos o largas conversaciones telefónicas. En esos intercambios surgían anécdotas que parecían menores, pero que hoy adquieren otro peso. Discusiones por arreglos musicales, silencios tensos antes de salir al escenario, o decisiones apresuradas tomadas bajo presión que dejaron consecuencias duraderas. También empezó a hablar con más claridad de la soledad que acompañó su éxito.
Recordaba, por ejemplo, noches en hoteles de Ciudad de México a finales de los años 80, cuando, tras conciertos multitudinarios, regresaba a una habitación silenciosa con la sensación de haber cumplido con todos menos consigo mismo. En aquel entonces interpretaba ese vacío como cansancio. Hoy lo identifica como una desconexión emocional que se fue profundizando con los años. El paso por distintas ciudades dejó huellas específicas. Caracas representaba el origen y las deudas emocionales no resueltas. Madrid, la consagración y la exigencia constante de mantenerse en la cima. Miami, el espacio donde finalmente tuvo que detenerse y escucharse. Cada lugar activaba recuerdos distintos y con ellos, emociones que durante mucho tiempo había evitado enfrentar. Personas cercanas afirman que, al recorrer mentalmente esos escenarios, José Luis comprendía mejor por qué ciertas decisiones personales se repitieron como patrones a lo largo de su vida. La relación con el trabajo también cambió radicalmente. Donde antes había urgencia, ahora había selección. Analizaba cada propuesta con calma, no desde el prestigio que pudiera aportar, sino desde el impacto que tendría en su equilibrio físico y emocional. Esa actitud sorprendía a quienes lo conocieron como un artista incansable. Sin embargo, para él era una forma de reparar años de sobreexigencia. En conversaciones privadas admitía que muchas veces había usado el trabajo como refugio para no enfrentar conflictos personales que lo incomodaban. En paralelo comenzaron a aflorar recuerdos de su juventud, que durante décadas permanecieron relegados. Episodios de inseguridad, rechazos tempranos y promesas hechas a sí mismo cuando aún no era famoso aparecían con nitidez. Algunos amigos señalan que José Luis hablaba de esos momentos con una mezcla de orgullo y tristeza, consciente de que la ambición que lo impulsó también lo alejó de una vida más equilibrada. El tiempo le permitió identificar señales que antes no supo interpretar. Cambios de humor repentinos, dificultades para expresar afecto en momentos clave y una tendencia a asumir siempre el rol de fuerte fueron, según él mismo reconocía, mecanismos aprendidos para sobrevivir emocionalmente. Estas reflexiones no buscaban justificar errores, sino entender su origen. Comprender más que corregir se convirtió en su objetivo principal. Así, la vida de José Luis Rodríguez continuó desarrollándose como un proceso de revisión constante, donde cada recuerdo encontraba un nuevo significado y cada experiencia pasada aportaba claves para entender al hombre que existía más allá del artista. Sin grandes anuncios ni cierres definitivos, su historia seguía avanzando, abierta, compleja y profundamente humana. Con el avance de esta etapa más reflexiva, la vida de José Luis Rodríguez comenzó a mostrar un hilo conductor que durante años había permanecido fragmentado. Ya no se trataba solo de revisar episodios aislados, sino de comprender cómo cada fase, infancia, fama, familia, enfermedad, había dialogado silenciosamente con las demás. Esa toma de conciencia se fue construyendo poco a poco, sin declaraciones públicas ni gestos grandilocuentes, en la intimidad de los días repetidos y las rutinas sencillas. En 2021 y 2022, cuando el mundo atravesaba una etapa de incertidumbre global, José Luis vivió un aislamiento que, lejos de resultarle ajeno, le resultó familiar. Acostumbrado desde joven a procesar en soledad los momentos decisivos, utilizó ese tiempo para ordenar documentos personales, fotografías antiguas y grabaciones inéditas. En su residencia de Miami, dedicó semanas enteras a revisar material de distintas épocas. Camerinos en Madrid en 1976, sesiones de grabación en Ciudad de México en los años 80, entrevistas televisivas en Caracas que hoy le resultaban casi irreconocibles. Al verse a sí mismo en esas imágenes, notaba gestos de rigidez, sonrisas ensayadas y una tensión constante que entonces le parecía normal. Algunos colaboradores de confianza relatan que, al analizar esas imágenes, José Luis empezó a hablar de una carrera vivida con el freno puesto por dentro. Aunque exteriormente proyectaba seguridad, por dentro convivía con el temor permanente a perderlo todo. Ese miedo, originado en la inestabilidad temprana, lo acompañó incluso en los momentos de mayor éxito. Hoy reconoce que muchas decisiones profesionales, aceptar giras sin descanso, posponer la vida personal, evitar conflictos directos, estuvieron guiadas por ese impulso de no fallar nunca. También surgieron reflexiones más profundas sobre el concepto de identidad. Durante décadas fue el Puma para el público, para la industria y, en cierto modo, para sí mismo. Con el tiempo empezó a diferenciar con claridad al personaje del hombre. Esa distinción no fue inmediata ni sencilla. En conversaciones privadas admitía que durante años no supo quién era sin un escenario, un micrófono o una agenda llena. La enfermedad y la pausa obligada lo enfrentaron a esa pregunta de forma directa, sin escapatoria.
Los viajes esporádicos que realizó en estos años adquirieron un significado distinto. Cuando volvió a Caracas en visitas breves y discretas, lo hizo con una mirada más serena. Las calles, los barrios y los sonidos de la ciudad despertaban recuerdos que ya no dolían de la misma manera. En España, donde regresó ocasionalmente para encuentros puntuales, evitaba los grandes circuitos y prefería espacios pequeños, conversaciones tranquilas y horarios controlados. Madrid seguía siendo un lugar simbólico, pero ya no representaba la presión de antaño. Otro aspecto que comenzó a cobrar relevancia fue su relación con el tiempo. Antes, el tiempo era un enemigo que había que vencer. Ahora era un aliado que enseñaba. José Luis hablaba de la paciencia como una lección tardía, aprendida cuando el cuerpo obligó a bajar el ritmo. Observadores cercanos señalan que empezó a valorar más los procesos que los resultados. Una mentalidad impensable en el artista joven que medía su valía en números, ventas y aplausos. En este proceso también revisó su manera de comunicarse afectivamente. Reconoció que había amado con intensidad, pero que muchas veces había esperado que los demás entendieran sin necesidad de palabras. Esa expectativa, nacida de su propia dificultad para expresar fragilidad, generó malentendidos y distancias que solo con el tiempo pudo identificar. Hoy, esas señales del pasado se revelan como constantes, silencios